El tema es razón entre segmentos. Si se acuerdan, les dejé de tarea que investigaran qué era una razón. Una razón es como un cociente o a veces se representa por medio de una división y se representa también por una fracción. Entonces, una razón es como una eh, comparación entre dos cantidades o las podemos igualar a otra cantidad. Entonces, dice razón entre segmentos. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al B? Si se fijan, B tiene 4 centímetros y A tiene 2. Entonces quiere decir que dentro de B cabe 2 veces A. Dice literal B, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C y la de B con respecto a C? Si comparo C con A cabe 3 veces en C y B en C solo cabe una vez, porque de ahí ya no cabe más, porque tendría que ser 8. Entonces dice, al comparar las longitudes del segmento A con respecto al segmento B, se tiene que A es un medio de B. ¿Por qué decimos un medio? Porque sería como que dijera la mitad, porque cabe 2 veces. ¿Por qué lo representamos también como un medio para representarlo como una razón? Sería algo así. El segmento A iría aquí arriba, que sería 2, y el segmento B sería 4. Esas son las medidas. Entonces, cuando los representamos por medio de una razón, los representamos por medio de una fracción. Entonces, como dice, al comparar el segmento A, por eso A lo pongo arriba, respecto al segmento B, por eso la medida de B la pongo como denominador. Entonces, esta fracción la puedo simplificar. Si saco mitad de 2 sería 1 y la mitad de 4 sería 2. Entonces, la razón en la que están esos dos segmentos es de un medio. Entonces, ahí representamos una razón entre el segmento A con respecto a B. Ahora veamos literal B. Se calcula el cociente de AC. Ahora veamos A con respecto a C. Vamos a hacer aquí a un ladito. A vale 2. ¿Y C cuánto vale? 6. Entonces lo vamos a poner aquí a la par. Aquí estoy sacando la razón del segmento A con respecto al segmento C. Y pongo las respectivas medidas. 2 y 6, porque A es 2, C es 6. Entonces, pero eso lo puedo simplificar. Le saco mitad de 2, sería 1. Y la mitad de 6 sería 3. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Un tercio. Que el segmento A con respecto a C es la razón entre el segmento A con el segmento C es un tercio. Ahora veamos el último, que es ahora B con respecto a C. Lo vamos a hacer aquí, en ese espacio que me queda aquí. B con respecto a C. Y a la par pongo las medidas de los segmentos. B tiene 4 y C tiene 6. Yo simplifico esto. Aquí me queda mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces quiere decir que la razón entre el segmento BC es de 2 tercios. Entonces aquí dicen, al cociente de dos números que expresan la longitud de dos segmentos, se le llama razón entre segmentos. Entonces es lo que acabamos de hacer. Un cociente es una división y los cocientes los representamos por medio de fracciones. Y esas fracciones, cuando se puedan simplificar, el resultado de esto es la razón entre esos segmentos. Veamos ya un ejemplo. Aquí está una ventana y dice, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana de alto 180 centímetros? Ese sería el alto, este que está acá, cuyas dimensiones ancho y alto están a una razón de 4 novenos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está el dibujito de la ventana.
siempre a veces cuando no entendemos mucho el problema, a veces sirve hacer un dibujito para plantear mejor el problema. Dice que se denota por A la medida del ancho de la ventana en centímetros, que es lo que no sabemos, que sería esto de aquí. Solo nos dan el alto, pero el ancho no sabemos, pero nos dan la razón. Entonces, ¿cómo representamos la razón? Arriba, si se acuerdan los anteriores, poníamos la letra que representaba la razón. Aquí arriba iría ancho y abajo iría alto. ¿Por qué van en ese sentido? Porque el ancho es 4 y el alto es 9. Si se fijan en la figura de la ventana, no puede ser más el número mayor el del ancho, porque si se fijan el ancho es más pequeño. Y el alto, el valor de esa medida es más grande. Entonces por eso lo represento aquí, que el ancho sería 4 y el alto sería 9. Entonces ahora planteamos una regla de 3, podríamos decirlo, y de ahí despejamos. Entonces planteamos, en vez de ancho, voy a poner la letra A. Y en vez de alto, ahora voy a poner 180, que es lo que está aquí. Entonces ya no puse ancho, sino que puse la letra A. Y ya no puse alto, sino que puse 180 porque es la medida que ya me dan. Ahora este A lo voy a dejar aquí solito. Por los que les cuesta un poquito, vamos a hacer aquí más despacio. Sé que a algunos les cuesta más que a otros. Para despejar A lo dejo aquí, que es el que estaba aquí arriba. Este 180 pasa, como aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 180 por 4. 180 por 4. Y todo eso sobre 9. Y al hacer esto, lo que resulta es esta medida que está aquí abajo, que es 80 centímetros. Quiere decir que la medida del ancho de la ventana son 80 centímetros. Bueno, veamos otros. Les voy a hacer uno y el otro les va a quedar de tarea a ustedes. Bueno, voy a hacer este y este de aquí les va a quedar de tarea a ustedes. El número 1, para que no digan que el profesor es los más fáciles, no te deja tarea de los más difíciles. Entonces por eso mejor les voy a hacer el 2 y el 1 les queda de tarea. Vayamos al número 2. Dice, la base y la altura de un triángulo están a razón de 5, 7. Entonces primero escribimos la razón. La razón es 5, 7. Por lógica, el valor más pequeño va a ser la base y la altura va a ser más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 5 sería la base para poder representar primero la razón y después sustituir los datos que nos dan. Y aquí abajo iría la altura. Entonces eso es lo que nos da el ejercicio. La base y la altura de un triángulo están a razón de 5 séptimos. Y después, ¿qué nos dice? Vamos aquí abajo. 5 séptimos lo dejo ahí porque es la razón que ya nos da el ejercicio. Y después sustituyo lo que ya nos dice el ejercicio después, que dice, si la base mide 10 centímetros, o sea, la base va aquí arriba, ¿cuánto mide la altura? La altura no sé cuánto vale, lo vamos a representar por h. Y de ahí solo hacemos un despeje de la ecuación para poder solucionar eso. Como yo lo que quiero es h, esta h la voy a pasar para acá. Y este 5, esto todo lo voy a cambiar. H para arriba y el 5 para abajo. Aquí digámoslo, lo voy a hacer paso a paso, no se me vayan a confundir, no vaya a ser. Hagámoslo paso a paso. El 5 estaba aquí, pero ahora me voy a traer la h para acá. Pongo aquí la h
7 está aquí abajo, no lo voy a mover todavía para hacerlo despacio. 10 está aquí y el 5 está acá. Solo moví la H con el 5. Ahora, ¿qué hago? Este 7, como está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda H va a ser igual a 7 por 10 entre 5. Y de ahí resuelvo esa operación. Sería 70 sobre 5. Y eso me da 14. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién era H para mí? H para mí era la altura. Entonces quiere decir que la altura del triángulo son 14 centímetros. Acuérdense que el primero les queda de tarea a ustedes. Ahora veamos segmentos proporcionales. Cuando nos referimos a segmentos proporcionales, veamos primero como una idea para irlo entendiendo poco a poco. Dice, Carlos tomó una fotografía a un toro Gauss, la cual él decide ampliarla y colocarla en un cuadro. ¿Cuál es la razón entre las alturas de la fotografía pequeña y la ampliada y entre las bases? ¿Y qué relación hay entre ambas razones? La literal A. Dice, la altura de la fotografía pequeña es 10 centímetros, que es este de acá. Esta es la altura de la fotografía pequeña, 10 centímetros. Y de la fotografía ampliada son 30, que sería este de aquí que es más grande. Esa es la que él mandó a ampliar para hacer un cuadro. Después dice, entonces la razón de ambas alturas, se acuérdense, cuando hablo de razón lo voy a transformar en una fracción o una división. Entonces, la razón de las alturas es poner una sobre la otra. Entonces la razón sería esta que está aquí, 10 sobre 30, porque la primera altura es 10 de la chiquita y la altura de la grande es 30. Entonces, al simplificar esto, yo le saco décima directo, décima 1, décima 3. Entonces quiere decir que la razón de las alturas es 1/3. Y también se puede escribir de esa manera, como 1, 2.3. Eso simboliza que es razón de 1/3 o de 1 a 3. De igual manera se procede con las bases. Con las bases se puede hacer lo mismo. Primero se pone la fotografía chiquita, que es 15, y después la base de la fotografía grande es 45. Y se hace lo mismo. Y si se dividen, se simplifica después, queda 1/3 y también es 1/3. Entonces dice, al simplificar ambas razones, el resultado es 1/3. Entonces, es decir, son equivalentes. Cuando ocurre eso, se dice que las alturas y las bases de la fotografía son proporcionales. O sea, cuando me refiero a proporcionales es que tanto las bases como las alturas, al establecer la razón y al simplificarlas, dan lo mismo. Entonces decimos que esas son proporcionales, tanto la base como la altura, porque ya lo comprobamos, ya lo comparamos y los dos da 1/3. Dice, la equivalencia entre dos razones, es decir, cuando dos razones son iguales, se llama proporción. Por ejemplo, 10 tercios es proporcional con 15/45, porque si simplifico los dos, al final voy a llegar a 1/3, entonces por eso son proporcionales. Estos también les queda de tarea a ustedes. Van a hacer lo que yo hice con las fotografías. Lo que van a hacer es establecer las razones de proporción de las bases y de las alturas. Por ejemplo, les voy a hacer el literal A. Vamos primero a relacionar las bases. La base del chiquito es 4 y la base del grande es 6. Que simplificar eso, ¿cuánto me da? 2/3. Ahora veamos las alturas. La altura del pequeño es 2. La altura del grande es 4. Si yo simplifico esto, me da 1/2. ¿Qué concluye del literal A? Uno es 2/3, el otro es 1/2. Entonces, por lo tanto, no son proporcionales las alturas con la base. Entonces, eso van a ser con el literal B y con el literal C.
Así que espero estén todos bien, cuídense mucho, se les extraña y se les quiere.